esta conferencia, donde tratarán el tema del caso Unitsmo. Le cedemos la palabra a la presidenta de la comisión, la diputada Wendy Briceño. Adelante, diputada. Gracias, Carlos, eres muy amable. Saludo con mucho gusto a todas y a todos ustedes, particularmente medios de comunicación que se conectan esta mañana para dar seguimiento a este tema tan importante. Quiero saludar también a las diputadas presentes, algunas de las que están ahora mismo conectadas, acompañándonos, como es la diputada Rocío Villagrauz Martínez, la diputada Carmen Patricia Palma, la diputada Alba Silvia García, la diputada Verónica Sobrado, y espero, si se me pasase alguna, de favor le pediría en un momento que también ella nos indicara. Habrá un espacio para escucharemos posteriormente algunas expresiones también de las compañeras diputadas. Y quiero saludar, pues de manera muy particular y reconocer el compromiso que han tenido a la doctora Virginia Illescas, académica, que es quien nos ha planteado, junto con compañeros académicos, toda esta problemática que se vive en la Universidad del Istmo del sistema estatal SUNEO. Yo daré algunos elementos generales, está también la diputada Beatriz Rojas, a quien saludamos con mucho gusto. Daré algunos elementos generales y después pediré a la doctora Illescas que ellas y ellos nos planteen elementos a destacar y el momento en el que se encuentran actualmente la situación. Quiero comentar que desde el año 2019, 2 alumnas denunciaron la violencia sexual por parte de 2 profesores de la licenciatura en Derecho. Y en respuesta, el rector Modesto Seara Vázquez y el vicerrector académico Israel Flores Sandoval, el abogado José Luis Ayala, la jefa de Derecho Cora Silvia Bonilla Carreón y el jefe de Administración Pública Ulises Gaitán Casas, arremetieron contra las alumnas. Persisten al momento el hostigamiento laboral hacia quienes han apoyado las denuncias de las alumnas, denuncias de acoso sexual perpetrada por profesores de la carrera de Derecho, como hemos dicho. ¿Qué ha sucedido en todo este tiempo? Las autoridades educativas se han negado a cumplir con un compromiso de buena voluntad para atender el pago y reinstalación de la catedrática doctora Virginia Illescas Vela y restablecimiento con ello de sus derechos humanos, compromiso ratificado por el gobernador Alejandro Murat el pasado 3 de diciembre, con la propia catedrática en atención a que las mujeres en Oaxaca tengan acceso a una vida libre de violencias. Asimismo, se ha observado que se miente acerca de esta instrucción del gobernador y se han realizado diversos actos de hostigamiento contra las académicas, contra otros académicos, además afectando su derecho al trabajo. También se realizó un supuesto despido de la doctora de forma premeditada y alevosa para justificar la separación de la catedrática de la institución, dado su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y de las alumnas violentadas sexualmente por maestros de la carrera ya señalada y por directivos que han realizado diversos actos de revictimización contra ellas. Quiero señalar que como Comisión de Igualdad de Género hemos retomado este caso, hemos tenido el diálogo, un diálogo primero en una reunión cerrada con la académica, con otros académicos, con alumnas, nos han planteado lo que viene sucediendo, es sumamente grave, hay intimidación, hay revictimización, hay una serie de violaciones y a partir de ahí como comisión hicimos un posicionamiento. Sabemos que este tema se ha retomado también en el Congreso local, pero al momento estamos esperando que haya acciones por parte de las autoridades correspondientes, las autoridades educativas, el Ejecutivo Estatal, la Fiscalía del Estado. Yo le pediría a la doctora Illescas si nos ayuda precisando más la información
y los llamados que se están haciendo al respecto. Doctora. Si me escuchan bien, si no me indican de nuevo, por favor, que no me están recibiendo. ¿Sí? Este mismo día, el 13 de noviembre, se suspendieron mis pagos. El 13 de noviembre estuvimos con el defensor del Estado, Bernardo Rodríguez, para ver el estatus de las recomendaciones, y ese mismo día se suspendió el pago. Entonces es pues de denotar que es una venganza por hacer esta actuación. La verdad de mi despido es claramente la consecuencia de romper el silencio para dar voz a quienes no tuvieron voz, y a las alumnas las han revictimizado de diferentes maneras. A dos de ellas las encerraron en la rectoría de la universidad y leyeron las denuncias que ellas habían interpuesto y las quejas que interpusieron ante la Defensoría, usando este documento de manera ilícita, y que solo fue entregado al rector Modesto Seara en calidad de única autoridad competente para oír y recibir notificaciones. Él socializó este documento y con este interrogó a las alumnas. Otra forma de revictimizarlas es que algunas han tenido necesidad de desertar y han sido hostigadas y violentadas en redes sociales y en la calle, y su vida se destrozó. Esta es la forma de operar del rector Modesto Seara, basado en un reglamento que es vigente desde hace más de 3 décadas de su rectorado en 10 universidades, donde en algunas es rector y en otras es un encargado eterno y ratificado por 6 gobernadores, 2 de ellos de la familia Murat. Las evidencias de la promoción de esta violencia sistémica y sistemática contra mujeres son incontables. Apenas en 2016, cuando yo me incorporaba y hubo un acto de violencia contra una alumna, el abogado de la Universidad José Luis Ayala realizó una acta circunstanciada donde obligó a 2 alumnas a pagar los servicios médicos de la víctima, y utilizó en este acto nuevamente a alumnos como testigos del acto. Este documento lo tengo y voy a hacer entrega a esta comisión. Los reglamentos del SUNEO permiten este actuar discrecional para fines poco honorables del rector y de sus subordinados, que de ningún modo se trata de un modelo pedagógico que se apegue a los lineamientos de la OCDE o de los objetivos de desarrollo, o sea, una propuesta pedagógica validada por organismos de educación nacional o internacional. Es un modo de administrar y monopolizar actividades carentes de todo indicador de evaluación, sin rendición de cuentas, impensables en el tema de violencia y de perspectiva de género. Y las autoridades de educación del Estado se deslindan de cualquier actuación porque dicen que todo es interno, que todo es estricto y está regulado estrictamente por el rector, y este sistema no se puede penetrar, aunque este sistema no tiene autonomía, pero que dado el poder del rector con las gubernaturas estatales es imposible que rinda cuentas, y así lo manifestaron en diferentes ocasiones el secretario del gobierno, la titular de la Secretaría de la Mujer, el titular de Educación Superior y hasta un asesor del gobernador identificado como Pedro Santiago, que se presentó como interlocutor oficial del gobernador, y que entre todos ellos quisieron obligarme a aceptar un tema laboral. Me ofrecieron incluso ayudarme a que la Junta me admitiera a destiempo mi demanda, o si no, me dijo Juan Enrique Lira, no voy a salir bien parada. Y pretendieron al estilo Modesto Seara que yo entrara en esa reunión el 18 de enero sin acompañamiento, despojándome de mi teléfono celular, y que aceptara en ese momento un tema laboral. Estas personas me hicieron ver el gran poder del rector sobre la familia del gobernador, pero cuando esto ya fue insostenible empezaron a hablar del prestigio de las universidades, de su trayectoria de rector de 30 años, y entonces la importancia de tapar y coludirse con el encubrimiento de los agresores sexuales. Este sistema, que han llamado modelo, pero que no es un modelo, está plasmado en un libro que él publica y que se llama Nuevo Modelo de Universidad, y que es la referencia cuando alguien pregunta cuál es el modelo del SUNEO. En este libro dice que los seres humanos somos animales con instintos que siempre acaban pareciendo y transformándose en conductas sociales determinadas, que es preciso racionalizar el espacio, sin permitir por razones de tiempo que se formen grupos, que se estacionen y tengan tiempo para desarrollar conductas agresivas entre los individuos que forman o con respecto a otros grupos.
El campus debe mantenerse en condiciones impecables de limpieza, sin pintas o carteles irritantes para algún sector universitario. Este es el espíritu del SUNEO. Y lo mismo que en el Gulag, donde Modesto Seara se dirige perfectamente para el separatismo, convoca al espionaje y se premia al delator, que agrada al capataz para corregir a los desviados o exterminar a los irredentos. Entonces no es de extrañar la búsqueda a toda costa de mi despido en un sistema donde se jactan de que el tiempo libre de los trabajadores también está comprado y vigilado. Y aun cuando yo cumplía a cabalidad mis horarios laborales, se dieron a la tarea de investigar mi vida privada y fundar en ella un presunto despido, en una trama de persecución que aterroriza a cualquiera, donde el abogado de la Universidad José Luis Ayala, acompañado por otros varones que desconozco, y Rosalía Rosado, empleada administrativa, llegaron filmando con un celular en abierto acto de intimidación a mi domicilio, que por cierto he cambiado en varias ocasiones porque mi vivienda colapsó en el terremoto de 2017. Y por cierto, en esa ocasión se presentó el rector a exigir que siguiéramos ininterrumpidamente las actividades en el campus sin importar nuestra vida. De nuevo el control del Gulag. El control del rector Modesto Seara se ejerce apagando toda protesta feminista o con tintas de poder serlo. Se ejerce a toda hora, en tiempos libres, privados, en espacio público, en la calle, en los domicilios. El SUNEO ha sancionado hasta las reuniones con fines de estudio. Todos los salones se cierran con llave en horarios de comida para que los alumnos no tengan dónde reunirse, como dice en su libro, dónde conversar, dónde organizarse. No existen bancas ni mesas de trabajo, mucho menos conexión inalámbrica a Internet, para que siempre se encuentren en espacios vigilados y controlados, y todos los empleados, docentes y administrativos, tienen la prerrogativa de llamar la atención a los alumnos, de sacarlos incluso del plantel si no cumplieran con los reglamentos. El reglamento de alumnos está sustentado en algunos artículos que dicen: deberán asistir puntualmente, debidamente aseados y vestidos como corresponde a su calidad de alumno universitario, y Servicios Escolares supervisará esta disposición, por lo que es perfectamente comprensible que se les prohíba a las damas, así dice el reglamento, el uso de faldas demasiado cortas o blusas ombligueras o demasiado escotadas, dice su reglamento interno, que se les entrega al ingresar a esta universidad. Sistema donde se requiere la presencia de la policía que porta armas de fuego en cada uno de los planteles y donde se les convoca a utilizarlas en contra de quienes les parecen que han roto el status quo del poder del rector, como ocurrió en mi caso, cuando Israel Flores Sandoval, que entonces era vicerrector, dio la orden de utilizar las armas en mi contra si yo me acercara al plantel y que se le avisara inmediatamente para escoltarme, donde el rector aparece constantemente y en todo evento académico con personal del Ejército y de la Marina para mostrar el enorme respaldo que dice que tiene por parte del gobernador en turno, donde después del suicidio de una alumna de Ciencias Empresariales en el año 2018, esto no ocupó más que una corona de flores que la jefatura le mandó a la familia, sin considerar que es una importante llamada de atención para protocolos de prevención de la violencia y del suicidio, y mucho menos integrar alguno al interior de los programas. Ni plan ni programa de ninguna de las carreras de los 18 planteles tiene perspectiva de género, a pesar de que es una estrategia transversal en planes nacionales y estatales de desarrollo. Pero al rector este tema le parece irrelevante, tanto que sigue sin atender la deserción de alumnas por violencia, sin atender a las víctimas de estos profesores vinculados a proceso. Todo esto está documentado y entregado a las autoridades y lo dejaremos en manos de la comisión. Los docentes de derecho vinculados a proceso, al menos uno de ellos sigue cobrando su sueldo y sigue siendo encubierto por las autoridades. Es que mi despido no es un hecho aislado o circunstancial, obedece que al hacer visible lo invisible en este tema y en cualquier otro tema de violación a los derechos humanos que han hecho también compañeros de otros planteles, se tiene que callar cualquier tipo de denuncia, cualquier tipo de iniciativa, porque al principio fueron iniciativas para colaborar con el mejoramiento de estas universidades y esto está prohibido. Por eso exijo que se le dé seguimiento y atención a las denuncias penales contra autoridades administrativas académicas de la UNISMO que han violado sistemáticamente mis derechos y contra quienes existen expedientes en la Fiscalía. Solicito que el Estado mexicano tome la verdadera guía de la educación democrática de calidad y sin exclusión para la población de Oaxaca, y en estas 10 universidades públicas del Estado se inicie la reestructuración por completo para que sea un verdadero sistema educativo con normalidad
y normatividad que atienda a los órdenes de gobierno y a los tratados internacionales, sobre todo en materia de desarrollo, derechos humanos y rendición de cuentas. Es necesario que el Estado mexicano elimine por completo un sistema que subsiste y persiste fuera de la realidad de la entidad, al implantar carreras con una duración mayor de 5 años, diferente a todas las universidades del país, con permanencia obligatoria de tiempo completo, sin becas o ayudas económicas para el alumnado, y que se cancela la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo porque tienen que permanecer más de 10 horas en el plantel, en una población fuertemente empobrecida y más después de los terremotos, donde los alumnos son utilizados por funcionarios y se incita al odio contra mí y contra mis colegas Montserrat Sánchez y el maestro Héctor Ortega, acusándonos de desprestigiar a la universidad por nuestras denuncias públicas, de desprestigiar a los docentes que han acosado sexualmente a las alumnas. Ellos mismos convocaron a iniciarnos procedimientos por haberlos desprestigiado públicamente, y a ellos sí se les hizo caso y nos quisieron fundar un procedimiento en contra de los 3 que estamos apoyando a las alumnas, y que hemos desprestigiado sobre todo al rector de Seara. Pero en ningún momento ni la comunidad, ni mucho menos el rector, han dado la cara para rendir cuentas de los 2 docentes de Derecho ya vinculados, y por el contrario, recurrieron a otra estrategia: cambiar de plantel o esconder en año sabático a Israel Flores, designar como vicerrectora a Cora Bonilla, quien fuera la jefa de carrera que le asignó clases, ya estando vinculado a proceso, y que en este momento mantiene a uno de ellos con goce de sueldo. Por esto, ninguna asignación que se pueda dar, se dé o sea vigente en estas universidades es legítima, ni producto de ejercicios democráticos de la educación en México. Y por eso es urgente su total reestructuración administrativa, académica y de adscripción, de la que únicamente tiene ahora con el Ejecutivo del Estado en turno. Compañeros de otros campos que han sufrido despidos injustificados, vejaciones y obstrucción de la justicia por parte del rector y sus subordinados con la colusión del gabinete del gobierno de Oaxaca. Hemos dejado constancia en denuncias civiles, penales, laborales, quejas ante la Defensoría, misivas al presidente de la República y ante diferentes instancias federales para que se atienda de manera urgente el grave caso de cacicazgo de la educación superior de Oaxaca y de México. Se tomen a las universidades del SUNEO para su reestructuración urgente, para que sean espacios de calidad y libres de violencia, y sean sometidos a Contraloría Pública y a rendición de cuentas como el resto de las instituciones. Además, haré entrega de estas misivas y de la documentación. Al maestro Murat Hinojosa exijo mi reinstalación inmediata y atención a las víctimas. Exijo la creación de un comité especializado en materia de género, supervisado por las instancias federales y por esta comisión, con participación de especialistas y defensoras para elaborar a la brevedad los protocolos. A las autoridades de la Fiscalía dar celeridad a denuncias penales contra docentes vinculados y contra 4 funcionarios que han encubierto a los imputados, y de las que ya existen carpetas de investigación. Exijo la intervención de las autoridades federales competentes para la inmediata destitución del rector Modesto Seara, así como de los vicerrectores académicos, vicerrectores administrativos, abogados del llamado SUNEO, abogados generales en cada universidad, secretarios particulares, contralores, en una nómina dispendiosa y para intereses particulares del rector. Exijo la restitución de sus puestos de trabajo a los académicos y trabajadores que hayan sido destituidos de modo violento, arbitrario o legítimo de su cargo, así como los que renunciaron por motivos debidos al hostigamiento y persecución, y que han solicitado a diversas autoridades su restitución inmediata. La intervención de la Secretaría de la Función Pública para esclarecer y deslindar responsabilidades civiles y penales a las que haya lugar, y lograr la ubicación y recuperación de los recursos desviados, incluyendo la derivada de los terremotos para la reconstrucción en 2017. Se reciba en el Pleno del Congreso del Estado nuestro proyecto de reestructuración y recuperación de las universidades del llamado SUNEO para que atiendan a una creciente población con necesidades de instrucción universitaria y sea acorde al contexto del país. Termino diciendo, porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen, dice Yakuro. Muchas gracias. Gracias al Pleno. Gracias, doctora Illescas, por por darnos todos estos detalles y toda esta información. Y es terrible todas las violencias que han vivido. Voy a pedirle a las diputadas si alguna quisiera expresar algo antes de pasar a preguntas
de los medios o comentarios de los medios, si alguna de las diputadas quisiera tomar la palabra. Diputada Beatriz Rojas. Gracias. Buenas tardes a los medios de comunicación que las acompañan, a mis compañeras diputadas, pero de manera muy especial a la profesora Virginia Yescas. De verdad, ahora que hacías un relato de la situación que están viviendo estas universidades, que hablamos de que son 10 universidades que se tienen, parecía que estábamos en la época de la Inquisición, en pleno siglo XXI, y que las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres vivan este tipo de situación, es no solamente degradante, es indignante para su desarrollo como seres humanos y como profesionistas que queremos formar para nuestro país. Es lamentable que a pesar de los avances y el esfuerzo que hemos hecho en el ámbito legislativo, con todas las organizaciones sociales, feministas como tú, no se puedan llevar las leyes que sean tangibles, que se apliquen como se debería. Entonces, yo le quiero decir, profesora Virginia, que como integrante de la Comisión de Igualdad tiene todo nuestro apoyo, que es muy valiente en hacer este tipo de declaraciones porque permite visibilizar la violencia que está tan normalizada, yo diría en este caso, en esa universidad tan perversa y tan delicado el tema, y que sigan siendo apoyados por este sistema patriarcal machista en el que vivimos, ¿no? En donde a ti te piden, sin ningún pudor, que nada más aceptes que es un problema laboral y que no existe esa violencia sexual hacia las jóvenes, pero más preocupante es que las mujeres estén desertando por esa violencia y que no esté pasando nada. Desde la Comisión de Igualdad, pues vamos a seguir muy atentas en este tema. Yo estoy pensando, inclusive, y comentarlo con las compañeras integrantes de la Comisión de Igualdad, que nos vayamos a otras instancias, y que mandemos oficios a todas y a cada una de las instituciones para que ninguna sea omisa de la problemática que se está viviendo. Y vamos a dar un seguimiento muy, muy puntual hasta que esto cambie. Porque si de alguna manera tú te estás apoyando en la Cámara de Diputadas, de Diputados, en esta comisión, que esa es nuestra prioridad, no te vamos a dejar sola a ti y a los otros profesores, a Montserrat, a Héctor, que veo que valientemente están aquí. Entonces, diputada Wendy, yo no conocía bien el caso, ahorita muy bien, me quedó muy claro como lo explicó la profesora Virginia, pues hagamos lo que tengamos que hacer y si es necesario irnos a dar una vueltecita a la Comisión de Igualdad a Oaxaca, pues hay que hacerlo, específicamente ahí a Juchtlán. Hay que estar presentes, ¿no? Porque la violencia no la podemos permitir de esta manera. Y las indicaciones que tú comentes, lo que tengamos que hacer como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pues ahí vamos a estar. No vamos a soltar este tema. Y pues los medios de comunicación pedirles que pues, lo visibilicen mucho, ¿no? Y vamos a estar también en todo lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a ver qué dice al respecto. Es la única manera de garantizar que no haya pues violencia para nuestras jóvenes, ¿no? Y ir visibilizando esta gran desigualdad de género que sigue dañando tanto a la población. Sería por mi parte, diputada Wendy, es un gran compromiso que tenemos con la profesora Yescas, con las alumnas universitarias, y para que esto cambie, definitivamente. Pues muchas gracias. Buena tarde. Gracias por tus expresiones y tu compromiso, diputada Beatriz Rojas. Sigue la diputada Rocío Villarauz. Gracias, presidenta. Pues muy buenas tardes a los medios de comunicación y nuevamente saludando a la maestra Virginia Yescas y a todas las alumnas y profesores que la acompañan. Pues yo nada más sumarme a esta petición que hace la maestra, ¿no? Que es muy válida. Creo que el compromiso de esta legislatura y del gobierno con las mujeres debe trascender las palabras y
manifestarse en acciones y políticas públicas concretas. Yo recuerdo que en septiembre de 2020, la secretaria de la Función Pública, ellos destituyeron a un profesor del Instituto Politécnico Nacional por cuestiones de agresión sexual. Recuerdo que también esta Comisión de Igualdad de Género ha tenido reuniones con el Instituto Politécnico Nacional, de lo cual derivó en hacer un protocolo de atención para el estudiantado y las profesoras y profesores. Entonces yo creo que podemos seguir impulsando y pidiendo esta intervención, que a veces en lo local se hacen complicidades. Entonces, para evitar estas cosas tenemos que tener los apoyos y pedimos el apoyo. Yo me atrevo a pedirlo a la Secretaría de la Función Pública, que también intervenga en este tipo de casos y le demos seguimiento puntual como Comisión de Igualdad de Género, porque creo que las violencias no pueden dejarse pasar ya en esta actualidad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Villarauz. Carlos, si hubiese alguna pregunta. Sí, diputada, tenemos a Cecilia Hernández, de Línea Política. Adelante, Ceci. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a la profesora su valentía, el que no deje solas a estas alumnas, el que a pesar de tantas amenazas que ha venido enfrentando, ella no tiene miedo y sigue adelante. Muchísimas gracias a distancia por esa solidaridad. Mi pregunta es a usted y a las diputadas, sobre todo a la diputada Wendy Briceño, si tienen pensado acudir con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, para plantearle este asunto, porque es preocupante, puede llegar a un nivel más alto. Dos, si también la maestra tiene pensado acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir que se le proteja y que levanten su denuncia, porque pues está sola. La están dejando sola, la están amenazando, la están bloqueando, la están tratando de encerrar. Y es preocupante también esa actitud que están asumiendo de encerrar a las alumnas que fueron sometidas a esta intentona de querer abusar de ellas. Yo les agradezco mucho su atención y su respuesta, por favor. Gracias. Gracias, Cecilia. Doctora, ¿quisieras comentar algo? Adelante. Sí, gracias, diputada presidenta. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente aprovecho este espacio para solicitar el apoyo para la atracción de este caso al nivel federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a donde ya hemos entregado mis compañeros y en el caso mío, la información a la CNDH. Tengo nada más la entrega vía correo, no me han respondido, pero sí quiero pedirles el apoyo para la atracción de este caso, por supuesto, de que no se ha emitido todavía recomendación a nivel estatal. Sí, gracias. Gracias, doctora Illescas. Y yo añadiría que, como ya han dicho mis compañeras, Beatriz, Rocío, y contando también con el respaldo de las demás diputadas de la Comisión de Igualdad de Género, por supuesto que continuaremos en este acompañamiento a la doctora, tanto ante la Secretaría de Educación Pública como ante otras instancias. Decirles que la doctora Illescas no está sola, ni las alumnas. Nosotras sabemos que ellas han hecho un gran esfuerzo por hacer público desde hace tiempo este caso junto con los docentes. Nosotras lo retomamos y lo acompañamos en este mismo sentido y vamos a, en este sentido, comprometemos el seguimiento y el acompañamiento. Y la rueda de prensa es parte de algunos acuerdos que tomamos para darle la máxima difusión. Eso también es importante. Y que se volteen también los reflectores hacia las autoridades que están incumpliendo. Las autoridades educativas, el Ejecutivo estatal, la Fiscalía. Entonces, sí estamos haciendo un llamado urgente también y haremos lo necesario para que se reparen los daños, se proteja a quienes son víctimas y se corrija todas las afectaciones y violencias que se han venido causando. Carlos, si hubiese más preguntas.
No, diputada, ya no tenemos más preguntas. Sí, Citlali López, del periódico Noticias de Oaxaca. Es que quiero saber, bueno, ya menciona usted que va a haber acompañamiento, pero ¿qué acciones específicas como diputadas van a realizar desde el Congreso en este caso? ¿Qué implica ese acompañamiento? Porque, bueno, esto ya viene desde bastante tiempo atrás y pues no ha habido una respuesta, más bien ha habido engaño hacia la doctora Virginia Yescas y pues no hay justicia en este caso. Pues ya las estamos realizando, Citlali. Mira, nosotras empezamos, tuvimos nuestra primera reunión de trabajo cerrada hace alrededor de 3 semanas con la doctora Illescas, que también ya se reunió por otra parte con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se reunieron con la Comisión de Ciencia y Tecnología y con la presidenta. Nos reunimos posteriormente como Comisión de Igualdad de Género, varias diputadas. Ahí escuchamos a detalle lo que la doctora, otros docentes y alumnas nos compartieron. Emitimos un pronunciamiento que fue parte de nuestros acuerdos, acordamos también esta rueda de prensa y estamos en el seguimiento para otras acciones en el orden federal. Nosotras consideramos que desde la perspectiva también de la presión como diputadas federales, es decir, es un tema, como ya decía la diputada Villarauz, que ha trascendido al orden local y que es necesario que trascienda al orden local. Nosotros lo estamos tomando en el ámbito federal, entonces vamos a buscar estas reuniones que ya se han dicho, otras reuniones que la doctora Illescas y los docentes tengan a bien considerar que son necesarias para la protección y vamos a continuar presionando. Nos parece que visibilizar es un paso importante. Desde la Cámara de Diputados y Diputadas se le está dando el respaldo a la académica, a los académicos y a las alumnas que han vivido estas violencias. Y eso, la verdad es que queremos que le quede muy claro al gobernador del estado, al rector Modesto Seara y también a la fiscalía. Nosotras estamos otorgando este respaldo y de ser necesario, como decía la diputada Beatriz Rojas, ya sea que un grupo de diputadas de la propia comisión se traslade a también hacer la presencia y las presiones necesarias, pero nosotras confiamos en que vamos a tener resultados y eso es muy importante dejarlo muy claro ante los medios de Oaxaca que están conectados y hacia la propia académica y los docentes. Doctora Illescas, no sé si tú quisieras comentar también o alguno de los compañeros que están conectados para complementar hacia los medios. Sí, quiero complementar, disculpen si alguien también quisiera aportar de mis compañeros de la universidad. Miren, esta visibilización es muy importante para mí y ahora para todos los que están, los compañeros, porque nos está asegurando la sobrevivencia. Después de tantos embates y de amenazas directas hacia mí, es sin duda que nuestra vida corre peligro y la vida de las alumnas. Entonces, esta primera acción que comenta la diputada Wendy Briceño es fundamental para resguardar nuestra sobrevivencia. Y esto no es lo único, como bien dice ella, pero estos pasos que empezamos a darlos dentro de la propia universidad, confiando en que algo se haría para contribuir a estos espacios libres de violencia, pues nos han obligado, dada la resistencia, rechazo y violencia sistemática, a ir escalando a diferentes instancias. Y esto es muy bueno para el país, para Oaxaca, porque gracias a esto se visibilizó un cúmulo de irregularidades que tienen que ser atendidas por diferentes comisiones. Y si ustedes nos apoyan haciéndolo llegar y vinculándonos con estas comisiones, creo que se tendrán resultados muy buenos. No es solo mi reinstalación, no es solo la reparación del daño y la atención a las denuncias penales que existen contra funcionarios y contra los imputados, es también la atención a todos los tipos de violencia, pero a una reestructuración de un sistema de universidades totalmente anacrónico y ajeno a los objetivos de educación del país. Gracias. ¿Algún compañero que quisiera añadir de la universidad? El profesor Luis, el profesor Ortega.
Sí, bueno, si me permiten, puedo comentar algo. Bueno, lo que decía aquí la doctora Illescas, ella está hablando nada más en particular a la unidad del Istmo. Y esto es general, pasa lo mismo en todas las 10 universidades. Yo fui profesor de la unidad del Papaloapan, y exactamente ahí hubo muchas alumnas que en su momento fueron hostigadas, abusadas, y pues comentaban ellas que tenían miedo a denunciar y nunca denunciaron los abusos que fueron objeto, porque decían que tenían miedo porque iban a ser hostigadas. Entonces digo, eso de la violencia de género es en las 10 universidades. Pasa eso donde el rector se le hacen las denuncias que pasan internamente, él nunca les escucha, nunca atiende una denuncia de los profesores, pues, de los alumnos, se le piden audiencias, él no las permite, nunca, o sea, nunca permite o acepta que esté pasando eso en las universidades. Y no nomás es la cuestión de violencia de género, es también se violan la ley federal del trabajo, derechos humanos en todos los ámbitos. Como profesor, que yo estuve ahí, pues yo también fui despedido de manera pues arbitraria, ilegal. Me hicieron un documento de renuncia donde yo renunciara, pero como me negué a firmarlo, entonces violentamente pues me sacaron de la universidad. Hice mi denuncia a la Junta Local de Conciliación de Arbitraje. Ahí ellos, creo yo que porque el rector así lo ordenó, hicieron un documento que presentaron allá, un documento de mi renuncia, donde yo renuncié y falsificaron mi firma. Ellos la falsificaron, donde yo, según que renuncié, y de tal manera que esa denuncia aún está en proceso. Bueno, el juicio está en proceso, que lleva años, y hay varias denuncias así en la Junta de Educación. También hice una denuncia en la Contraloría. Ahí me llamaron a presentar pruebas, fui y ahí vi al abogado del rector y él me dijo que personalmente él se encargaba a que yo no iba a regresar, porque yo estaba pidiendo mi restauración, dice, por haber denunciado al rector a la Contraloría, por haber hecho esto, dice, yo me encargo, dice, que no vas a regresar. O sea, entonces digo, hay amenazas de todo tipo, de todo tipo. Entonces digo, esto es general en todas las universidades. Es lo que quería agregar. Muchas gracias, doctor. Decirles que hemos señalado también nosotras en el posicionamiento que es un sistema de violencia lo que están viviendo en estas universidades y que ya lo dijo la doctora Illescas, después de 3 décadas con el rector, pues hay una serie de prácticas totalmente incorrectas. Lo señalamos en ese posicionamiento y eso habla también de una serie de contubernios a otros niveles de gobierno, en este caso necesariamente el gobierno del Estado. Entonces, a quien hacemos responsable por no ordenar lo que está sucediendo en Oaxaca es directamente al gobernador. Hay que decirlo aquí claramente. Al gobernador Murat es el que tendría que poner orden en todas estas situaciones tan graves que se han estado dando a conocer desde hace más de un año. No sé si hubiese, Carlos, alguna otra participación. Nuevamente, diputada Cecilia Hernández quiere hacer otra pregunta. Muy bien. Diputada Briceño, hace un momento usted le contestaba a mi compañera de Oaxaca que van a realizar acciones federales. Si nos pudiera detallar qué tipo de acciones federales son las que tienen ustedes pensado plantear, hacer o presentar. Gracias. Bueno, le daremos continuidad por el ámbito legislativo, es decir, vamos a continuar dándole toda la visibilidad a partir de presionar desde el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas nuestro ámbito inmediato, darle acompañamiento ante diversas secretarías, todo lo que sea necesario, ante la Comisión de Derechos Humanos y otras que la académica y los académicos nos propongan. Esas son las acciones que haremos en compromiso
con ellas y con ellos. Creo que el profesor Luis Guerrero quiere comentar. No te escuchamos, profesor. No sé. Buenas tardes. Habla el maestro Héctor Ortega Martínez. Yo solamente en ese caso quisiera agregar a lo que ya expuso mi compañera Virginia Illescas, también profesora de la Universidad del Istmo, que en ese caso la petición de que también sea a través de ustedes, a través de la Comisión de Género, que pudiésemos en ese caso también, pues, abrir la discusión con otras comisiones, como es en este caso problemáticas tanto particulares o generales que tiene el propio SUNEO, en este caso hablando con la Comisión de Trabajo, la propia Comisión de Educación, lo que tiene que ver con el tema de transparencia, porque en este caso, pues, no solamente, pues bueno, es particularmente en este caso esta situación que mi compañera Virginia, yo, la compañera Montserrat Sánchez, hemos denunciado, ¿no? ¿Cómo se llama? Ante medios y ante diversos foros. Eso es solamente eso, quisiera agregar esta petición. Claro que sí, doctor. Y también nos gustaría, porque por supuesto que en el Congreso Federal tenemos toda esa receptividad, nos gustaría saber un poco más si la doctora Illescas nos puede compartir qué se ha hecho en el Congreso local, porque no hemos mencionado al Congreso local y nos parece que el Congreso local también tiene una responsabilidad que asumir y un seguimiento que otorgar para la protección de todas y de todos. Doctora. Sí, gracias. Sí, la información ya es vasta después de más de un año de este caso, pero es importante, bien lo dice diputada Wendy Briceño, el Congreso local ha hecho 3 exhortos a través de la diputada Machuca, Rocío Machuca, Elisa Alanís y César Morales Niño. Los 3 fueron absoluta y olímpicamente ignorados por el gobernador y por supuesto por el rector, a quien no estamos solicitando ninguna mesa de diálogo con él porque es nuestro agresor directo. Efectivamente, quien responde es el gobernador en turno, que en este caso es Alejandro Murat Hinojosa, y porque estas universidades dependen en la estructura del gobierno del estado únicamente del gobernador. No pasa por ninguna otra instancia que pueda regularlas. Entonces, el responsable es el gobernador Alejandro Murat, que ha ignorado estos exhortos, donde se ha pedido que se atienda en primera instancia la violencia, pero pues no ha sido suficiente solicitar esto. Y no es un deseo, no es si le gusta o no le gusta, si conoce o no conoce de feminismo, es una obligación de política pública a nivel de los 3 órdenes de gobierno, el tema de atender la violencia y el tema de la equidad de género. Y pues así de fácil el rector ignora todas estas lineamientos nacionales, constitucionales, y el gobernador Alejandro Murat lo respalda. Esto es lo que ha pasado a nivel del Congreso local únicamente. Gracias por precisarlo, doctora Illescas. Y mi pregunta va en el sentido de que también vamos a insistir ante el Congreso local. El Congreso local también tiene que llamar a cuentas a los funcionarios estatales. Yo insistiría, hay que sacar el tema del ámbito local, estamos de acuerdo, pero no podemos dejar que sean omisos en el ámbito local. El ámbito local es el que ha dejado transcurrir todas estas violencias, empezando por el principal responsable de lo que ocurre en el estado, que es el gobernador Murat, a quien reiteraríamos este llamado, pero también al otro poder, que es el Congreso local. Si los exhortos no han funcionado, pues hay que buscar diversas acciones a llevarse a cabo a fin de poder responder a las víctimas, a los docentes, a las docentes y a las alumnas que están viviendo todas estas situaciones. Entonces, eso también para la respuesta de Cecilia y de Citlali, también quisiera subrayarlo.
Estamos llamando al gobernador del estado de Oaxaca y estamos llamando al Congreso soberano de Oaxaca a que cumplan también con su responsabilidad y garanticen la seguridad de la doctora Illescas y de todas las personas que han hecho las denuncias correspondientes. No sé si hubiese más, Carlos, el docente, el académico Luis Guerrero quería hablar, pero por alguna razón no lo escuchamos. No sé si ahorita me escuchen. Sí. Solamente, gracias, diputada, gracias. Brevemente quería comentar lo que acaba usted, quiero detallar lo que acaba de decir usted con respecto al Congreso del Estado. Nosotros presentamos denuncias al Congreso del Estado desde el 2016 sobre diferentes irregularidades del SUNEO, y resulta que el grado de tráfico de influencias del rector es a ese nivel también del gobierno, del Congreso del Estado. Ciertas fracciones parlamentarias están en contubernio con este rector porque prácticamente se venden. Exactamente, hay tráfico de influencias, incluso hay irregularidad de recursos que hemos detectado, que también el señor Modesto Seara está dando dádivas a ciertos congresistas que no tenemos el nombre aún, pero de las legislaturas pasadas que lo han apoyado. El señor hace negocios con ellos y no permiten que ninguna denuncia pase para que lo llamen a comparecer. Solamente se hizo una vez en el 2012, ahorita la doctora Arteaga lo va a decir brevemente, pero el Congreso también hay gente que está coludida con este sistema corrupto. Gracias. Muchas gracias. Carlos, creo que están levantando la mano. Sí, Paola Arteaga. Sí, muchas gracias, diputada. Perdón, es que estoy saliendo de viaje, estoy aquí en el autobús, pero nada más para precisar que sí, en el 2012 nosotros, otro grupo también de profesores provenientes del SUNEO, de la Universidad de la Sierra Sur, de la Universidad de la Sierra Juárez y de otras más, también interpusimos una serie de demandas y de denuncias ante el Congreso local y fue llevado a parecer en agosto del 2012. Entre esas demandas precisamente iba el uso innecesario de armas en el entorno académico para amedrentar y controlar a nosotros los docentes y a los estudiantes, cosa que también me pasó a mí de manera personal, por lo que me fui precisada y obligada a renunciar por mi seguridad y así varios de mis compañeros, mientras que a otros les fue negada su continuidad en la universidad por lo mismo. Entonces, nada más es para redondear y fortalecer lo que nuestros compañeros ahorita están viviendo. No es reciente, esto lleva años y es precisamente el gobierno local, el Congreso local ha sido omiso en controlar este tipo de situaciones. Es todo, diputada. Muchas gracias. Gracias, profesora Arteaga. Carlos, si hubiese más comentarios. No, diputada, ya no tenemos más preguntas. Gracias. Muy bien, agradecerles. Doctora Illescas, ¿quisiera decir algo usted para que cerráramos los mensajes más concretos? Sí, brevemente. No nos olvidemos de que hay víctimas que ya no pueden ser atendidas porque tuvieron que desertar, así como muchos han tenido que renunciar como trabajadores alumnas, gran cantidad de alumnas, e incluso hay ahorita una que teme por su vida y que tuvo que desistirse de la denuncia penal porque está en riesgo, porque la incitación al odio de sus compañeros, la agreden en redes, en la calle, tiene mucho miedo. Hay alumnas que ya no están vigentes como alumnas de la universidad, pero que son víctimas de este sistema. Creo que también vale la pena pues hacer algo al respecto, porque son más mujeres violentadas en el Estado. Gracias. Y gracias a todos. Sí. Gracias, doctora, a usted, a los docentes conectados, a las docentes, a las diputadas, a los medios, y decirles que le otorgaremos seguimiento a todo lo que hemos establecido, que por supuesto buscaremos abrir todas otras puertas en autoridades del Ejecutivo Federal, del propio Congreso, que cuentan con nosotras. Ha sido un compromiso que hemos establecido y que en eso estaremos dando seguimiento y por supuesto estaremos dándolo a conocer públicamente. Si ya no hubiese más participaciones, yo agradecerle
al equipo de la Cámara por facilitarnos este espacio para poder comunicarnos y dar esta importante información. Carlos Valencia, gracias. 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 Gracias.